Capítulo 351 Fuera de la torre, 1. ¿Cómo pudo un humano llegar aquí? Amducias abrió la boca con una expresión de horror. Vikir blandió su espada sin decir palabra. Al instante, fragmentos de aura carmesí cayeron al suelo gota a gota. La expresión de Amducias cambió de repente. Esa sangre, ¿por qué está aquí? Se sentía fuertemente la energía que retorcía las leyes causales proveniente de la espada de Vikir. Pero Vikir no respondió ninguna de las preguntas de Amducias. Solo dijo: los demonios deben morir. No hizo más que proyectar la convicción que se había vuelto más y más fuerte después de 3 vidas atravesando el flujo del abismo infernal. Cras. El cuerno de Amducias y la punta de la espada de Vikir chocaron, desgarrando el aire. Entre las innumerables grietas negras que se extendían como vidrio roto, chispas cayeron. Crack. Crack. Amducias sintió algo diferente en la espada de Vikir. A diferencia de cuando chocaron antes, la espada de Vikir era mucho más rápida y precisa, y ahora tenía una especie de extraña y terrorífica energía. Aunque la velocidad y fuerza mejoradas se deban a los stats obtenidos en la torre, este desagradable sentimiento es debido a su sangre. Amducias retrocedió mientras gritaba: «Tú, ¿qué untaste en tu espada? ¿De dónde la obtuviste? Aléjate». Vikir seguía siendo taciturno. Crash. 8 ataques volaron para cortar a Amducias. Amducias levantó su enorme cuerno exterior único de los demonios de primer rango y los rechazó a todos. Sing. Pero no pudo repeler todos los ataques. Cuando los ataques en forma de media luna se rompieron y sus fragmentos se dispersaron, inevitablemente aparecieron pequeños cortes en todo el cuerpo de Amducias. Y los fragmentos de aura se introdujeron en esas heridas. ¿Qué? Amducias sintió que su visión se nublaba repentinamente. Extrañas alucinaciones comenzaron a aparecer ante sus ojos. Un pantano de carne y sangre, una montaña de huesos, una atmósfera con toda la magia reseca, una enorme nube en forma de hongo elevándose más allá del horizonte distante. Y un desierto interminable y árido. Una enorme torre que se elevaba en medio del desierto. Un anciano con ropas negras caminando solitario hacia la torre. Cada visión lo apuñalaba en fragmentos, en pedazos, en la mente de Amducias. ¿Qué es esto? Incluso el gran Amducias estaba desconcertado. Cuando la sustancia sin precedentes que retorcía las leyes causales se infiltró a través de las heridas en su cuerpo, cosas extrañas nublaron su vista. Al ver esto, Vikir se convenció. Hay algo en la sangre de Piggy. No sé qué alucinaciones está viendo Amducias, pero una cosa es segura. La sangre de Piggy es un veneno letal para los demonios y lo suficiente como para perturbar la concentración de un demonio de rango de rey. No está claro por qué principio se tuercen las leyes causales y los demonios son golpeados, pero lo ocurrido fue suficiente. Vikir reunió fuerzas de nuevo para preparar un ataque. Sin embargo, ¿crees que seguiré tolerando esto? Amducias también estaba listo para contraatacar. Las pesadillas del abismo infernal se transformaron en energía negra y comenzaron a ser absorbidas por Amducias. La criatura succionó la energía negra por la boca mientras miraba fijamente a Vikir. Como sabrás, todas las emociones negativas que emanan los retadores de esta torre se convierten en mi sustento, en el sustento de este abismo. Todas las energías negativas que emanan aquellos traídos a la fuerza a la torre. Es decir, la tristeza, el dolor, la ira, los gritos, la traición, el odio, la inferioridad y similares, todo se convierte en alimento para Amducias. También devoraré tus emociones. ¿Emociones? Parece que me quedan. Como alguien que ha puesto un pie en el reino de los muertos, no es posible que no tengas ninguna. Por muy profundo que esté en el subconsciente, puedo ver claramente. Fanfarronear no sirve de nada. Amducias entrecerró los ojos y apuntó con su cuerno al pecho de Vikir. Todos tus miedos, ira, tristeza y demás energías negativas se convertirán en mi poder. Al mismo tiempo, Amducias comenzó a correr. La carrera de un demonio fantasma. Deja un camino negro recto en el suelo. Era una carrera directa al mundo interior de Vikir. Asterisco asterisco asterisco. Boom. Amducias pisó el suelo con pesados cascos. Siendo un experto en arrastrar a otros a mundos internos, entrar al mundo interior de otro también era fácil para Amducias. Amducias miró a su alrededor. Tierra negra y agrietada, árboles secos y esqueléticos, tierra ardiente, volcanes humeantes bloqueando la vista por doquier. Para ser humano, tiene un interior bastante desolado. Amducias avanzó a través del humo y la niebla por un buen rato.
Finalmente, una silueta borrosa apareció a través de la bruma turbia. Era una estatua bastante grande, pero al estar desgastada por los embates del tiempo, no tenía una forma completa. Había muchas partes rotas, pero el rostro de la estatua era lo suficientemente claro para reconocer. Hugo y Osiris, el señor y el viceseñor de la espada sangrienta Baskerville. Que la estatua sea de este tamaño significa que su presencia en la mente es bastante grande, parece que tiene sentimientos hacia su familia después de todo. Amducias estaba juzgando la presencia y magnitud de las emociones según el gran tamaño de la estatua. En el mundo interior, las heridas y emociones más grandes se manifiestan enormemente. ¡Boom! Amducias pateó y aplastó todos los árboles y rocas que bloqueaban el camino. El suelo seco y agrietado se deslizó, causando un derrumbe, pero Amducias utilizó su cuerpo gigantesco para abrirse paso a través de todo. Amducias continuó subiendo la colina de la mente de Vikir. Debido al humo y la niebla, la cima no era visible, pero podía sentir intuitivamente que no estaba lejos. Amducias continuó escalando. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Finalmente, Amducias llegó a la cima de la montaña. La punta puntiaguda de la montaña. No había nada allí, solo un vacío. Amducias levantó la cabeza para mirar hacia abajo de la montaña, pero incluso ese lugar estaba oculto por el humo y la niebla, sin poder ver nada. Solo una cima vacía. Amducias abrió la boca con asombro, juzgando la altura que había subido. No entiendo cómo un humano pudo acumular tantas emociones negativas. Ni siquiera un veterano que ha vivido cientos de vidas tiene tanto. Amducias reconoció a Vikir. Poder apilar una montaña tan alta en la mente significaba que no era un humano común. Pero aún así es un humano. Es imposible resistir mi poder. Amducias resopló mientras observaba hacia abajo de la montaña, buscando el diminuto ego de Vikir para aniquilarlo en algún lugar. En ese momento. Temblor. Toda la montaña tembló ligeramente. Una tormenta que soplaba desde algún lugar comenzó a barrer el humo y la niebla alrededor de la cima de la montaña. Y en ese instante, Amducias vio. La tierra debajo se extendía infinitamente. El horizonte distante se extendía tan vasto que ni siquiera Amducias se atrevía a adivinar dónde terminaba. Pero lo que le quitó el aliento a Amducias no fue solo la vasta extensión de la tierra. Un campo de masacre. Un pantano de carne y sangre. Montañas hechas de huesos apilados. Ríos, lagos y mares formados por sangre. Cadáveres de demonios y humanos entrelazados formando colinas, lomas, barrancos y desfiladeros, y en todas partes volcanes y azufre erupcionando en continuas explosiones. Innumerables demonios se arremolinaban para devorar los cadáveres, y por doquier se oían lamentos y llantos de desesperación, olas y olas interminables. Al ver esta gran cadena de caos, este torbellino de odio, Amducias tembló. ¿Cómo puede existir esto en la mente de un humano? Incluso Amducias, un demonio de rango de rey, nunca había presenciado un campo de batalla tan horrible. Un paisaje inhumano. Su horribilidad y atrocidad habían ido demasiado lejos. Era más salvaje y terrorífico que el propio infierno. Los humanos no pueden presenciar tal paisaje en vida, como puede existir este campo de batalla, que ni siquiera yo, un demonio, he experimentado, en la mente de este muchacho, que casi no ha vivido. Incluso poder verlo con tanta claridad y viveza, era increíble. Justo en ese momento. Temblor. La montaña tembló violentamente de nuevo. Amducias levantó la cabeza, sorprendido. Y algo aún más impactante entró en su vista. ¡Gu, gu, gu! Montañas. Montañas mucho más grandes y altas que la que Amducias acababa de subir se erigían junto a él. Incluso 4 o más. La montaña que Amducias había subido con su poder era solo la más pequeña de todas. Conmoción. Escalofrío. Amducias se congeló en su lugar, sin poder pronunciar palabra. Como dije antes, las montañas en el mundo interior representan sentimientos de responsabilidad, cargas y sentido del deber acumulados en el pecho. ¿Cómo puede un humano, y ese un muchacho adolescente, poseer 5 de estas montañas? Y en un mundo tan horrible y terrorífico. Amducias tartamudeó. Imposible. Pero la criatura ni siquiera pudo terminar la frase. ¡Boom! Las 5 montañas de repente comenzaron a elevarse. Amducias fue lanzado hacia arriba, desconcertado. Y pronto se dio cuenta de un hecho aterrador. ¡Gu, gu, gu! Esta gran cordillera de montañas, estas 5 cumbres que se acercaban a Amducias. Sus picos tenían grabado un patrón en espiral. Conmoción. Escalofrío. Amducias se congeló en su lugar, sin poder decir nada.
Como dije antes, las montañas en el mundo interior representan las cargas y responsabilidades en el pecho. El núcleo y origen del mundo interior. La época del Apocalipsis. El regresado que llevaba un fragmento de aquel horrible universo en su pecho. El ego de Vikir estaba despertando. Capítulo 352, Fuera de la Torre, 2. Esto es, imposible. Amducias mira al cielo vacío como si no pudiera creerlo. El tamaño en el mundo de las ideas representa la magnitud de las preocupaciones que uno carga sobre sus hombros. Pero la idea del yo de Vikir que veía frente a sus ojos tenía un tamaño verdaderamente enorme. Un karma de pecados, una destrucción infinita, la experiencia de la aniquilación de un mundo entero. Esto no se puede explicar sin haber pasado por todo eso directamente. ¿Cómo puede un ser humano cargar sobre sus hombros una carga tan grande y pesada? ¿Cómo puede existir tal ser aquí? Pero, ¿quién o qué eres realmente, de dónde vienes y dónde creciste para tener tal idea en tu mente? Amducias preguntó con voz temblorosa. Pero Vikir no respondió. Solo repitió para sí mismo una frase que sonaba como un juramento. Los demonios deben morir. Un sabueso que viene de una era de destrucción, de un mundo donde todo estaba ardiendo y pudriéndose. El mundo de las ideas de Vikir, que carga el rencor y la furia de todo el mundo y su misión, es tan profundo, vasto y oscuro que ni siquiera Amducia se atrevía a comprenderlo. Cu. Vikir levantó un puño del tamaño de una cordillera, con cada uno de sus dedos como montañas gigantescas. Y lo hundió directamente en Amducias. Crash. El mundo de las ideas entero tembló. Un impacto con el poder de provocar la aniquilación de un mundo. Cof. Amducias fue aplastado por el puño gigantesco. Al mismo tiempo. Crack. El mundo de las ideas sostenido por el poder mental de Amducias comenzó a deshacerse. Grietas se extendían por el espacio vacío. El campo mágico de Amducias fluctuaba inestablemente. Ah, no puede ser. El abismo. Pero Amducias no pudo terminar lo que estaba diciendo. Aquí el dueño del mundo de las ideas es Vikir, y no puede salir hasta que Vikir lo libere. Crash. Bam. Crash. Los golpes del puño que caían uno tras otro hacían añicos la era de la destrucción. Crack. En el momento en que el campo mágico de Amducias se rompió por completo y salió disparado. Sam. Siding. El abismo comenzó a sacudirse violentamente. Asterisco. El comienzo fue sutil. Un hombre que había montado una tienda de campaña frente al abismo mientras pensaba en sus hijos que habían entrado, de repente levantó la cabeza. El abismo, que ni siquiera se había inmutado por todo lo que le habían hecho los grandes héroes reunidos, acababa de inclinarse un poco hacia un lado. ¿Habré visto mal? El hombre sacudió la cabeza. Pero no lo había visto mal. El abismo claramente se estaba inclinando hacia un lado. Tan lento y sutilmente que la mayoría de la gente reunida ni siquiera se dio cuenta. ¡Wow! Ojos que se habían estado cerrando por el sueño se abrieron de golpe. Sacudió a su esposa dormida a su lado y rápidamente abrió la boca. Cariño. Mira. Parece que esta cosa se acaba de mover un poco. Pero no pudo terminar la frase. Foos. Crash. Siding. De repente, el abismo explotó ruidosamente y se retorció. Las raíces con forma de dientes que se extendían parecían marchitarse, luego la raíz principal se quebró como un hueso roto. Cada vez que esto sucedía, líquidos concentrados salpicaban desde el interior y al tocar la atmósfera se evaporaban al instante. FSSSSSSSSS. Afortunadamente, la mayor parte de la explosión se dirigió hacia el cielo, por lo que los padres y profesores reunidos alrededor no sufrieron daños importantes. Sin embargo, el problema era: son monstruos. Monstruos saliendo. ¿Una mazmorra? ¿Una puerta? Prepararse para la batalla. ¿Qué incontables monstruos estaban saliendo del interior del abismo? Orcos, sabuesos infernales, ogros, goblins, arpías y otros monstruos trepaban desesperadamente para salir del abismo. Los padres y profesores rápidamente recobraron la compostura y se unieron. El maestro de la lanza Cervantes de la casa Don Quijote y el arquero Raderick de la casa Asher encabezaban a los héroes reunidos. Sin embargo. Oye, ¿qué les pasa a esos? ¿Están huyendo? Parecen no tener voluntad de pelea. Los monstruos que salían del abismo simplemente huían desesperadamente. Algunos incluso besaban el suelo llorando. Como si no hubieran salido para pelear, sino que por suerte lograron escapar de algún encierro forzado.
Y eso no era todo. Reyes enanos, elfos, enanos, sirenas y otras razas similares también salían del abismo y escapaban. Entre ellos había bárbaros del oeste inundado. La tribu guerrera Balik. Aunque la mayoría de los que salían del abismo eran niños y niñas de rostros demacrados, todos irradiaban el aura de guerreros veteranos. Pasaron como el viento entre los desprevenidos padres y profesores y desaparecieron tras las barreras. Entonces, lentamente, los padres y profesores comenzaron a comprender la situación. Parece que son los que estaban atrapados dentro del abismo. Mi hija. ¿Dónde está mi hija? Oh. Hijo. Tu madre está aquí. Todos, que habían esperado con ansias, pronto pudieron encontrar esos rostros que tanto añoraban. ¡Guau! ¿Dónde estamos ahora? ¿La academia? ¿Pasamos a otro piso? Estaba seguro que fui tragado por ouroboros. ¡Guau! ¿Dónde es este lugar? Me quedé dormido claramente en el vestidor del paraíso. Los desafiantes atrapados en la torre. Todos los estudiantes de la Academia Kelasio regresaron a los brazos de sus familias. Tanto los muertos como los vivos, los que se rindieron y los que seguían desafiando, todos regresaron imparcialmente con vida. Oh, hijo mío. Oh, hija mía. Oh, mi estudiante de posgrado. Por todos lados ocurrían emotivos reencuentros de padres e hijos, maestros y discípulos. Mamá. Te extrañé tanto estos últimos 10 años. Papá, no exageres. Solo estuve atrapada 3 días. ¿De qué hablas, niña? Estuvieron atrapados en el abismo por meses. Por cierto, padre, ¿recibió las cartas que le envié? Claro, desde el paraíso. Sí, las recibí. Gracias a eso pude estar tranquilo. Por todos lados seguían las charlas poniéndose al día. Paz. Las pulseras del abismo que hasta ahora habían estado llenas en las muñecas de los estudiantes se volvieron negras y se desintegraron. Mientras tanto, Tudor, Sancho, Piggy y Bianca también salieron del abismo. No puedo creerlo. De verdad salimos. De verdad. El tipo lo logró. Limpió la torre. Ya. Tan pronto como salieron, Tudor y Bianca se abrazaron. Pensé que pasaría el resto de mi vida atrapada ahí. No llores. ¿Me harás llorar también? Pero a pesar de la alegría de haber escapado, rápidamente se dieron cuenta de las miradas de innumerables personas. Ops. Se soltaron, incómodos. En ese momento, Cervantes y Daderick se acercaron y los separaron bruscamente. Hijo. Hija. Sancho y Piggy también fueron abrazados por sus familias, con lágrimas en los ojos. Uf. Dolores, que también había salido, se secó el sudor. Podía ver a Moscus corriendo hacia ella llorando, con el Papa Nabokov y en su espalda a lo lejos, pero su mirada se dirigió primero a otro lugar. Lo logró. Dolores susurró con voz baja mientras miraba el pozo del subterráneo bajo el abismo que se hundía. En ese momento. Crash. Desde las profundidades del pozo justo en el centro surgió un pilar de luz increíblemente grande. Era tan grueso y largo como un dragón ascendiendo, irradiando un poder tremendo. Un pilar de aura. Esto era una dignidad divina que solo un ser que habita en el reino de los dioses se atrevería a imitar. ¿Pero qué es eso? Maestro. Es el aura de un maestro. Incluso el maestro de la lanza Cervantes de la casa Don Quijote y el arquero Raderick de la casa Asher estaban atónitos. Un aura sólida. Solo la existencia de un maestro de espada podía manifestar esto. Este fenómeno tan absoluto e inusual captó la atención de todos. Y entonces, rasgando el velo de las profundidades, alguien surgió por encima. Un ser que irradiaba un aura oscura como un sol negro desde su espada, aura de maestro de espada. Vikir estaba allí. Capítulo 353, fuera de la torre, 3. ¡Pum! Vikir cayó al suelo. En la punta de su espada todavía ardía un hilillo de aura, y en su extremo flotaba un enorme sol. La condensación de aura, el sol negro. Brillaba ominosamente ante todos los estudiantes de la Academia Kelasio, ante todos los padres y profesores, e iluminaba las ruinas hundidas del abismo. Silencio total. Ante una escena tan irreal e inconcebible, todos habían perdido las palabras. El primero en abrir la boca fue el director interino de la Academia Kelasio, el profesor Morg Dance. «Vikir, ¿eres tú? ¿Cómo es que tienes tanto poder?» Señalando el aura sólida característica de los maestros de espada que emanaba de Vikir, el profesor Vance temblaba hasta los dedos.
Pero Vance no pudo terminar la pregunta, ni escuchar la respuesta. Cras, cras, cras. De pronto, los fragmentos del abismo que habían ascendido a lo alto del cielo se precipitaron a tierra. Y tras los fragmentos, surgió una enorme sombra que oscureció a todos bajo ella. Amducias. Con los ojos ardiendo furiosamente, el demonio de un cuerno sacudía su melena llameante y bufaba. El cuerpo de Winston ya había estallado y desaparecido. Encarnado en su forma original del infierno, Amducias le preguntó a Vikir con voz seca. Sin un cuerpo anfitrión, encarnar en tu forma original debe ser demasiado agotador. ¿Planeas autodestruirte? No importa. Mientras pueda eliminarte. Amducias continuó mirando fijamente a Vikir. No puedo dejar vivo a alguien como tú justo cuando estás a punto de cumplir tu gran empresa. ¿Te refieres a la puerta, no? Así que lo sabes. Eso me convence aún más de que no puedo dejarte vivir. Amducias recompuso su cuerpo desmoronándose y concentró su poder demoníaco en la punta del cuerno. Zoom. Un aura surgía en forma de un cuerno gigantesco y se disparaba hacia Vikir. No solo apuntaba a Vikir, sino que amenazaba barrer a todos los que estaban detrás de él. Parecía decidido a eliminarlos a todos de una vez. Cuidado. Aléjense. Protejan a los estudiantes. El emperador de la lanza, Cervantes, y el arquero, Raderick, fueron los primeros en reaccionar. Los dos titanes del rango absoluto estaban reuniendo sus poderes para intentar bloquear el ataque de Amducias. Sin embargo, antes que ellos, hubo una acción más rápida, más fuerte y más poderosa. ¡Zas! Vikir trazó un largo arco con el aura que surgía de su espada demoníaca, Baal-Zebub. Al instante, se levantó un contraataque gigantesco como un maremoto para enfrentar el ataque de Amducias. ¡Cras! Amducias se sobresaltó ante el poder de Vikir, ahora mucho mayor que antes. Era natural. Vikir había alcanzado el nivel 100 dentro de la torre, y había obtenido estadísticas adicionales. Había adquirido talentos que antes no poseía, y los había pulido al extremo hasta convertirse en anciano en el río del dominio. Al salir de la torre, no solo recuperó su poder original, sino que agregó todo lo que había acumulado dentro, por lo menos duplicando su fuerza. Pronto, el arco trazado por la espada de Vikir comenzó a dibujar complejas trayectorias de ataque. Un colmillo. 2 colmillos. 3, 4. Lentamente, el número de colmillos creció hasta 7. Y el octavo y último colmillo. Cras, tintineo, rechinido. Era mucho más grande que cualquiera de los 7 colmillos anteriores. El octavo estilo Baskerville. Y nada menos que su esencia perfecta. Todos los presentes sintieron un impacto que les cortó la respiración. Especialmente las expresiones del emperador Cervantes, el arquero Raderick y Osiris de la casa Baskerville eran la viva imagen de la conmoción. Por todos los cielos. Las técnicas de espada de la casa Sangre de Acero. Y el octavo estilo. No es solo el octavo. La esencia del octavo. Maestro. Es asombroso. Según se sabía oficialmente, el jefe Hugo Le Baskerville había dominado la esencia del séptimo estilo, y su subjefe Osiris acababa de alcanzar los inicios del séptimo. Pero aquí apareció un usuario del perfecto octavo estilo. Y ni más ni menos que un muchacho de apenas 19 años, que nunca antes había mostrado su nombre al mundo. Zoom, Cras. Encabezados por el más poderoso octavo colmillo, los 8 ataques en espiral comenzaron a desgastar lentamente el cuerno de Amducias. Y pronto. Crack. Con un estruendo, el cuerno se partió en 2. Conmoción celestial. Todas las nubes en el cielo salieron volando por la onda expansiva, y la tierra temblaba como loca. Vikir estaba conteniendo él solo la embestida suicida de un demonio del nivel de un rey demonio. Y contra Amducias, un demonio optimizado para combate singular en Ichijeto. ¡Gruar! Amducias rugió de dolor, humillación y furia por la pérdida de su cuerno. Cras, cras, cras. Sus pezuñas furiosas pateaban rocas y árboles que salían disparados en todas direcciones. Primero pongan a salvo a los ciudadanos. Protejan a los estudiantes. El emperador Cervantes, el arquero Raderick, el profesor Vance y otros héroes contuvieron las rocas sueltas y otros escombros que caían por doquier. Mientras tanto, Amducias cargó con su cuerpo desmoronándose. Tan rápido que parecía prenderse fuego. Y al final de su carrera estaba Vikir. No perderé ante insignificantes humanos. Y mucho menos en combate singular. Orgulloso de ser el de mayor poder de combate individual entre los demonios de Ichijeto. Por eso no podía aceptar esta derrota.
¿Era por eso? Amducias estaba exprimiendo toda su vitalidad. Estaba liberando una fuerza superior a su máximo. Su cuerpo ardía como una estrella fugaz, desintegrándose gradualmente. Pero aún así, con un único objetivo en mente, la muerte de Vikir, Amducias cargaba en línea recta. Sin embargo, ya sé que eres fuerte en combate individual. Vikir retrocedió ligeramente. Aunque dominaba el octavo estilo, enfrentar cara a cara a Amducias apostando su vida era una carga. Vikir eligió un método un poco más seguro. No necesito acomodarme a los puntos fuertes de mi oponente. Tan pronto Vikir terminó de hablar. Bien dicho, maestro. Surgió una voz familiar a su lado. Con una expresión extremadamente alegre, una chica que Vikir reconoció venía corriendo hacia él. Mort Camille. Su aspecto estaba bastante marchito, después de pasar quién sabe cuántos años atrapada aquí. Esta vez nos encontramos rápido. Yo estaba preparada para pasar otros años más. Camille irrumpió en el campo de batalla y de inmediato invocó muros de fuego y barras de hierro para bloquear el camino de Amducias. ¡Pam! La embestida de Amducias se detuvo en seco. Apretó los dientes con furia. Seere. Tú, maldita traidora. Mira bien, calabaza. ¿Quién es Seere aquí? Pero siento claramente la esencia de Seere. Si mezclas 99.99% de agua con 0.01% de cerveza, ¿eso lo convierte en cerveza? Camille resopló con fastidio. El tremendo poder que emanaba sin duda alguna había pertenecido a Seere, pero eso ya no tenía nada que ver. Seere se había encogido hasta quedar minúsculo, aún más pequeño que un hada, colgando del hombro de Camille. Se sentía como ver a la Pulgarcita en lugar de la princesa Pulgarcita. De Carabia, colgando del pecho de Vikir, soltó una risita. Ja ja ja. Miren al gran timador Seere ahora. Ja ja ja. Mira quién habla, baratija de tienda apenas mejor que un collar para perros. Pero aún así soy mejor que tú. No somos amo y esclavo, somos socios iguales. Ja 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 ja. Mientras de Carabia y Seere discutían, Camille había bloqueado por completo la embestida de Amducias con una reja candente. Justo en ese momento. Señor Vikir. Déjeme ayudarle. Otra voz se unió. Dolores. Con expresión resuelta, se paró junto a Vikir y emanó su poder divino sobre él. No solo sanaron todas las heridas de Vikir, su maná también se reabasteció. Al ver esto, chispas saltaron de los ojos de Camille. Oye. ¿Quién eres tú metiéndote al lado del maestro de otros? Entrometida. ¿Qué? ¿Qué dijo? Entrometida. No tengo que darte mi nombre. No andes coqueteando con el prometido de otra. ¡Qué grosera! Cuando la he visto a usted. Te vi en el festival, ¿y qué? ¿En el festival? Las pupilas de Dolores temblaron ligeramente. Ahora que lo pienso, esa voz se me hace familiar. La expresión de Dolores se tornó en conmoción. ¿No será que es la nigromante que irrumpió en el festival? Reina de los muertos. Ops, metí la pata. Camille se mordió la lengua al darse cuenta de su error. Dolores también miró a Vikir, como exigiendo una explicación. Pero no parece ser el momento apropiado. Sobre las cabezas de Camille y Dolores, aterrizó livianamente una voz. Era Osiris. Agitando su capa negra y blandiendo su espada carmesí, encaró a Amducias. Habiendo alcanzado recientemente el rango de maestro, flexionó ligeramente la punta de su espada de la que goteaba un aura espesa como miel. Luego se volvió hacia Vikir y habló con una voz profunda y serena. Vicejefe, sus órdenes. Inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de extrema cortesía, la actitud de Osiris provocó conmoción no solo en Camille y Dolores, sino en todos los presentes detrás de él. Nada menos que el subjefe de la formidable casa Sangre de Acero se comportaba así ante un plebeyo. Y además, ¿lo llamaba vicejefe? Sin embargo, Vikir recibió el saludo de Osiris con total naturalidad. Paso. Vikir dio un paso al frente, hacia Amducias. La reja de barras de Camille parecía estar a punto de ceder. El cuerpo de Amducias, listo para arremeter y explotar en cualquier momento. Hacia ese demonio de un cuerno con los ojos inyectados en sangre, Vikir dijo brevemente. Reúnan a los sabuesos. Al mismo tiempo, sacó algo de su pecho. Una trompeta con forma de colmillos, de color carmesí oscuro. Emitía un sonido sereno pero potente. En el instante que sonó una vez. Escalofrío. Todos en la sala tuvieron que estremecerse ante una helada sensación innombrable. Flash.
Se oyó el sonido de una capa agitándose. Flash. 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 No era solo una. Sobre los muros de la academia comenzaron a mostrarse uno tras otro, sombras con capas negras y vendavales de sangre. Monstruos empuñando largas espadas de las que goteaba un aura espesa como miel. Formando un grupo de 100, todos graduados. Y 7 de esos grupos. Mastines sangrientos. Mastiff. Doberman. Pastor alemán. Rottweiler. Sabueso. 700 en total. Y liderándolos, 6 senadores. Los 7 condes. Los sabuesos de guerra definitivos de la casa Sangre de Acero, que dedicaron sus vidas solo a la batalla. Todos los 6 líderes habían acudido, excepto el cancerbero que custodiaba la tumba de las espadas. La trompeta roja que simbolizaba todo el poder militar de la casa Sangre de Acero. La insignia de vicejefe que Hugo personalmente le había dado a Vikir en el pasado para obtener la correa espectral para Pomeranian. Atraídos por su sonido, todos los sabuesos de Baskerville se habían reunido aquí. Capítulo 354, fuera de la torre, 4. No sé qué es, pero tráelo, hijo mío. Me gustaría ir personalmente, pero no puedo dejar mi posición debido a la batalla mental con Morga. Si es necesario, entrega a todos los caballeros. Hugo le había encargado una tarea a Vikir mientras analizaba quiénes eran los miembros del Consejo Secreto de Morga, la nueva Gran Duque. Era recoger un bosque maldito en medio del desierto de sal. En ese proceso, Vikir había recibido todos los poderes militares de la casa Baskerville de Hugo. Aunque solo eran poderes válidos por media jornada para coordinar al ejército a cierta distancia sincronizando las campanadas, al poder convocar a los 7 órdenes de caballería incluyendo al conde de Sangre de Acero, era un poder abrumador en la práctica. Es decir, Vikir se había convertido de facto en el comandante militar de la casa Baskerville desde el momento en que sonó la campanada hasta media jornada. Ordena. Cuando Osiris, el pastor de cabras, inclinó cortésmente la cabeza, los otros 6 condes detrás de él también inclinaron la cabeza. Vikir dio una breve orden. Mátenlo. Tan pronto como cayó la orden de Vikir, las sombras detrás se precipitaron hacia adelante. La presa era el toro de los infiernos Amducias que acababa de salir de la jaula. Paf, paf, paf. Los primeros en atacar a Amducias fueron sin duda los trillizos Ibro, Mibro y Laubro, que estaban más adelante. 3 espadas. Cuando se reúnen en un solo lugar, su poder se duplica. Ibro, Mibro y Laubro vertieron toda su fuerza en sus espadas y cargaron. Clank. Sin embargo, el aura que los trillizos manifestaron con todas sus fuerzas no pudo perforar la piel de hierro de Amducias. ¡Ja! Eso solo me hace cosquillas. Justo cuando Amducias estaba a punto de resoplar con desdén. Cachorros, retírense. Veamos si esto también te hace cosquillas. Detrás de los trillizos se elevaron las enormes sombras de 2 personas. El líder de la Orden de los Terriers de Sangre, conde Boston Terrier Le Baskerville. El líder de la Orden de los Mastines, conde Great Dane Le Baskerville. Los 2 con peor relación entre los 7 condes, unidos por su sentido de rivalidad, mostraron los dientes hacia la misma presa. Crash, 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 boom. Los ataques del Boston Terrier y el Great Dane no fueron tan blandos como el ataque de Ibro, Mibro y Laubro. Con aura extremadamente condensada, 6 colmillos perforaron la piel de Amducias y se clavaron profundamente. ¡Arg! Amducias gritó de dolor. Había un total de 12 colmillos clavados en su cuerpo. El Boston Terrier y el Great Dane no solo clavaron los dientes en la piel de su presa, sino que desgarraron y destrozaron pedazos enteros. Detrás de ellos, se unieron los otros 4 condes. Isabella La Baskerville, líder de la Orden Doberman. Hermann Le Baskerville, líder de la Orden Pastor. Metzgerund Le Baskerville, líder de la Orden Rottweiler. Kuchulain Le Baskerville, líder de la Orden Sabueso. Era muy inusual que se reunieran en un solo lugar todos los líderes de las órdenes, excepto el actualmente vacante Cain Corso. Jeje. Parece que nos hemos estado viendo las caras a menudo últimamente. Parece que fue ayer cuando ejecutamos a Cés. El conde Boston Terrier se rió entre dientes. Pero los otros 7 condes, incluido el Great Dane, no respondieron en absoluto a esas palabras. Solo se concentraron en interceptar a Amducias, cada uno trayendo a sus respectivos 100 graduados. Mientras tanto, primero rompan los cuernos. Luego el cuello. Luego las patas traseras. Luego los pulmones y el hígado. Vikir iba dando las órdenes una por una, paso a paso.
Los 6 condes y el pastor de cabras Osiris siguieron diligentemente las órdenes de Vikir. Al verlos, todos pudieron darse cuenta finalmente. ¿Ese Vikir era de la casa Baskerville? Nunca había oído de alguien así en la espada de sangre de acero. Sí. Lo he oído, la estrella fugaz que apareció en la casa Baskerville. Algunos bien informados soltaron la lengua. El registro dice que salvó heroicamente a la hija de otra casa noble a los 15 años antes de morir con honor. El que incluso recibió una medalla del emperador. Escuché que incluso hay una estatua de oro de él en alguna ciudad. ¿Qué? Eso no era un rumor. Pensé que era un rumor que la casa Baskerville había propagado para elevar a su heredero. Ahora que lo pienso, ¿por qué la casa Baskerville haría algo así? Son tan cerrados. Así que de hecho existió, y hemos estado asistiendo a la escuela con un tipo así todo este tiempo. La multitud estaba horrorizada. Pero Vikir no prestaba atención a esas reacciones. ¿Y qué? Es un demonio que casi arrastró a sus hijos, hijas y discípulos al abismo. Al escuchar las palabras de Vikir, todos recobraron el sentido al instante. El primero en dar un paso adelante fue el profesor Morg Vance. Profesores, escuchen. Lo primero que debemos hacer ahora es proteger a los estudiantes. Al mismo tiempo, el profesor Vance liberó todo su poder mágico. 6 círculos mágicos se dibujaron, y dentro de ellos llovieron hechizos de los elementos tierra, fuego, viento, agua, metal y madera sobre Andusias. Entonces, otros profesores que habían recuperado la cordura también sacaron sus espadas y magia. Jeje, por un momento perdí la cabeza. ¡Qué vergonzoso! Pagarás caro por ponerle una mano encima a mi hija. Incluso el espadachín Cervante y el arquero Raderick liberaron feroces auras asesinas. Cras, 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 boom. Innumerables personas atacaron a Andusias con todo su poder. No importa cuán fuerte sea en combate 1 a 1, no había forma de que pudiera hacer frente a tales números. Y más ahora que se había agotado su arma secreta, el agua abisal. Pero Andusias no se rindió. A pesar de los 19 agujeros perforados en su cuerpo, se puso de pie sobre sus 4 patas. Luego, blandió su cuerno roto hacia Vikir. No puedo fallar en mi gran misión. Debes morir aquí. Una convicción extraña y firme. Era una fortaleza que no se quedaba atrás en comparación con la de Vikir. Andusia se pone de pie, incluso cuando su cuerpo se desgarra y su alma se rasga en pedazos. De alguna manera, se las arregla para estar de pie sobre sus 4 patas y pezuñas. Cras. Andusias comenzó a moverse. Incluso en la tormenta de auras desbordantes que llovían como cataratas, cargó directamente hacia Vikir sobre sus 4 patas, sin temer a la muerte. Era un clavado final que ni siquiera la fuerza combinada de tantos aquí podría bloquear completamente. Vikir, aléjate. Vikir, cuidado. Camille le arrojó una bola de fuego al cuerpo de Andusias mientras gritaba. Dolores también gritó mientras infundía poder divino en el cuerpo de Vikir. Pero Vikir permaneció donde estaba. Solo buscaba una breve abertura en la resolución de Andusias. ¡Oh! Andusias corrió. Embistió. Avanzó con un cuerpo a punto de derrumbarse, sin temer a la muerte. Para eliminar al odioso enemigo frente a él, la variable que podría convertirse en el mayor obstáculo para su gran misión. Sin embargo. Crash. Algo enorme cayó sobre la cabeza de Andusias. Era un material metálico tan pesado y duro que ni siquiera la embestida de Andusias pudo destruirlo. ¿Una caja fuerte? La caída repentina de una caja fuerte cuya pared central estaba abollada interrumpió la carga de Andusias. Hecha de adamantio y oricalco, esta enorme caja fuerte era claramente conocida por Andusias. Esto es de Belial. De repente, cuando Andusias giró la cabeza, algo centelleó en su campo visual. Demian. Y junto a él, la estudiante de cabello blanco. Sinclair se paró impasible. Snap. Sinclair se llevó una mano al sombrero mientras recitaba un conjuro. Entonces, la caja fuerte que había caído sobre la cabeza de Andusias pareció derretirse por un momento antes de comenzar a transformarse. Un conejo con un reloj de arena. Este conejo, que parecía apresurarse frenéticamente a algún lugar, azotó a Andusias con un reloj hecho de una mezcla de adamantio y oricalco. Crash. Las patas de Andusias se doblaron. Sobre él cayó un devastador relámpago negro invocado por Camille. ¡Guau! Andusias gritó. El fuego continuo de los héroes desde todas direcciones estaba haciendo que Andusias se desplomara gradualmente. Y luego. ¡Pum! Vikir dio un paso al frente hacia Andusias.
con las manos brillando gracias a la bendición de Dolores. Vikir acarició suavemente la hoja de Balsapub. Un aura carmesí ardía. Pronto se estiró y tomó la forma de una espada gigante. Los demonios. Luego, el aura que se había acumulado una y otra vez en la punta de la espada de Vikir estalló. Cras, 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 boom. Un sol cegador llenó los cielos sobre la academia. Este sol negro, de 8 colmillos perfectamente encajados en una esfera, era el resultado de los poderes de Vikir llevados al extremo tras alcanzar una espada maestra intermedia completa después de salir de la torre. Deben morir. No hay excepciones. Ni un solo pensamiento fuera de lugar cruzó su mente, ni cuando dio el primer paso, ni cuando puso fin. Los demonios simplemente deben ser aniquilados. Sing. Con un destello cegador, el sol negro cayó. Whoosh, bam, bam. Lentamente succionó el cuerpo desmoronándose de Andusias hacia su núcleo, antes de devorarlo en una cadena interminable de destrucción absoluta. Ni siquiera un último aliento, mucho menos últimas palabras. Aniquilación completa. El final de Andusias, el toro del infierno, el quinto de los 10 grandes demonios. Capítulo 355, Crimen y Castigo, 1. ¿Este sería el final del caballo de Troya que conquistó la inexpugnable fortaleza de la leyenda? ¿Qué? La enorme figura del caballo comenzó a desmoronarse lentamente. Empezando con la punta del cuerno que se rompió, todo su cuerpo se convirtió en cenizas y se dispersó, señalando a todos que esta larga pesadilla por fin tenía un final. Auburn Andusias. Fue el momento en que el caballero del abismo desapareció por completo. Se acabó. El demonio está muerto. El caballero del abismo se está desvaneciendo. Exclamaciones de alivio surgieron por todas partes. Padres que recuperaron a los hijos que pensaban muertos, hijos que se reencontraron con padres que pensaban que nunca volverían a ver, maestros que recuperaron apreciados discípulos que creían perdidos, discípulos que regresaron a los brazos de sus respetados maestros. Todos derramaron lágrimas de alegría y vitorearon al unísono. Las miradas se dirigieron al centro del cráter del que el caballero del abismo había desaparecido. Allí estaban alineados los 7 caballeros de la casa Baskerville. El carro de 7 cabezas que intervino en el momento decisivo en el campo de batalla para guiar el desenlace final. Si no fuera por ellos, sin duda el público reunido en la Academia Kelasio habría sufrido muchas más bajas. Gracias. Gracias, casa Baskerville. Si no fuera por ustedes. Nunca olvidaré esta deuda de gratitud. Pero, ¿por qué están aquí los caballeros de Baskerville? ¿No se supone que Baskerville es una casa muy cerrada? Estoy seguro que fue ese chico quien convocó a los caballeros. Yo lo vi tocando el cuerno. El público comenzó a murmurar. Poco a poco, todas las miradas convergieron hacia un lugar. El espadachín que emergió de la torre del caballero del abismo después de destruirla, elevando una columna de aura que parecía tocar el cielo. El novato que alguna vez asistió a la Academia Kelasio. Y la existencia que convocó a todos los sabuesos de la Casa de la Espada Sangrienta. Vikir von Baskerville. Vikir finalmente reveló su verdadera identidad sin reservas. Y frente a él, los 7 sabuesos se inclinaron con cortesía. Misión cumplida. Osiris, el heredero de la Casa de la Espada Sangrienta Baskerville, y tras él, Isabela, líder del escuadrón Doberman, German, líder del escuadrón Pastor, Metzgerund, líder del escuadrón Rottweiler, Cocker Spaniel, líder del escuadrón Sabueso, Boston Terrier, líder del escuadrón Pitbull, y Great Dane, líder del escuadrón Mastiff. Todos inclinaron sus cabezas. Esa vista impactó a todos los presentes. No se trataba de otra casa, sino de la mismísima Baskerville. Básicamente toda la fuerza de combate de Baskerville estaba aquí. Incluso Osiris, el heredero, estaba incluido. Verlos inclinarse ante un desconocido chico fue un shock que parecía irreal. Y enseguida, algunos nobles perspicaces abrieron la boca. No puede ser. Vikir von Baskerville. El administrador secreto de la casa Baskerville. La leyenda de Baskerville condecorada por el emperador. ¿Es cierto ese rumor infundado después de todo? Solo pensé que era un personaje ficticio por sus increíbles hazañas. Te dije que vi una estatua de oro con la misma cara que ese chico en la punta roja de Morg. La leyenda que estableció la ruta comercial pacífica entre Baskerville y las tribus bárbaras era una persona real. Increíble. ¿No será el mismo estudiante que recuperó la calavera fantasma en el segundo examen de la liga universitaria? Y no solo eso. Algunos estudiantes que lograron escapar de la Torre del Abismo comenzaron a alabar las hazañas heroicas de Vikir dentro de la torre.
papá. Pude escapar de la manada de perros del infierno gracias a ese amigo. Ese amigo me salvó de la parálisis de Gorgona. Oh, Vikir, mi amigo. ¿Cómo podré pagarte este favor? Gracias por perdonarnos. Tu bondad es. Maldición, eres el verdadero héroe. Nobles, plebeyos, gente común, sin importar eso, todos miraban a Vikir con ojos de admiración, envidia, asombro y gratitud. Y no era para menos, Vikir siempre se había puesto al frente y cargado con todos los sacrificios. Por supuesto, nadie se dio cuenta que lo había hecho para acaparar todas las recompensas dentro de la torre. Señor Vikir. Míreme por favor. Voy a tomarle una captura de mana. Sé que tuvo un gran papel resolviendo este incidente del Caballero del Abismo. ¿Podría compartir algunas palabras sobre cómo se siente? ¿Es cierto que es el poder detrás del trono en la casa Baskerville? ¿Por qué mantuvo su identidad en secreto hasta ahora? No tardaron en aparecer los reporteros, olfateando la primicia del siglo y abalanzándose sobre Vikir como enjambres. Era increíble cuántos se habían reunido cuando ni sus sombras se veían durante la batalla. Oigan. Fuera de aquí. No me dejan ver. Señor Vikir, déjeme pasar por favor. Camille y Dolores trataron de acercarse a Vikir, pero la multitud se agolpó tan repentinamente que era imposible abrirse paso. Cuando sus miradas se cruzaron, las dos chicas se sostuvieron la mirada sin retroceder ni un centímetro. Mientras tanto, los amigos más cercanos de Vikir, que solían presumir su estrecha amistad, también se encogieron de hombros. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca saludaron a Vikir con la mano. Afortunadamente, como habían estado cerca de Vikir desde el principio, no les fue difícil acercarse. Vikir. Al final lo lograste, maldito. No te hagas el que no sabes, gran héroe. Impresionante, amigo. De verdad impresionante. Aunque no sabía que eras un descendiente de Baskerville. Mantener un secreto así. Va a haber mucho de qué hablar esta noche, ¿no? Uva, Vikir. Me alegro tanto de que estés bien. Ufufu. Eres tan impresionante, en serio. Incluso Sinclair, que venía atolondradamente desde atrás con una expresión complicada, se acercaba hacia aquí. Pero Vikir observaba tranquilamente toda esta situación. Con una mirada helada, carente de cualquier emoción. No, más bien, extremadamente gélida. Vikir extendió suavemente su mano izquierda hacia el suelo. Y susurró. Sígueles, Madem. Por ahora, es la despedida. Se lo decía a la pequeña Madem pegada a su muñeca izquierda. Guau guau. La pequeña Madem gimió como si no quisiera irse, pero ante la insistencia de Vikir, finalmente saltó al suelo. Ras ras. La pequeña Madem se arrastró lejos, siguiendo al grupo de Abol que se alejaba convertido en un punto. Volteando a ver repetidamente. Cuando la pequeña Madem desapareció completamente de la vista, Vikir recién volteó hacia la multitud. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca se acercaron al lado de ese Vikir. Oigan, reporteros, pónganse en fila. Nuestro Vikir está cansado ahora. Sé que están emocionados de conocer al héroe del siglo, pero... Vikir, ¿cómo te sientes? Parece que liberaste todo tu aura antes, ¿necesitas alguna medicina o poción? ¿No son demasiadas entrevistas? Creo que deberías descansar primero. ¿De dónde salieron tantos reporteros? Ni sus sombras se veían durante la batalla. Oye, ¿le digo a mi papá que controle a la multitud? Eran muestras de respeto hacia un amigo que había logrado una hazaña que todos pensaron imposible. Se notaba en la actitud de sus amigos. Sin embargo, la respuesta de Vikir a la pura e infinita bondad de sus amigos fue breve. Piérdanse. Esas palabras paralizaron a los amigos. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca movieron la cabeza, como si hubieran oído mal. Vikir, ¿a quién le hablas? ¿Hay alguien más aquí? Oye. ¿Quién está molestando a Vikir? Deberíamos avisar a los profesores primero para que controlen a los reporteros. Pero Vikir repitió claramente. Dije que se pierdan. Basuras. Recién entonces Tudor, Sancho, Piggy y Bianca se dieron cuenta. Vikir los miraba fríamente, como a enemigos. Oye, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué te pones serio de repente? ¿Pensaste que nos aprovechábamos de tu fama? Te equivocas, no teníamos esa intención. Vikir, de verdad estábamos preocupados por ti. ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Por qué actúas así?
Desconcertados por la inesperada actitud, así reaccionaron los amigos. Pero Vikir fue tajante. Nunca tuve amigos tan débiles como ustedes. Conozcan su lugar y lárguense. Punto final. Fueron palabras que cortaron todos los lazos y relaciones cultivados hasta ahora. Impacto. Gran impacto. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca se quedaron con la boca entreabierta, paralizados. Tudor, el primero en recobrar el sentido, farfulló con expresión abatida. ¿Por qué? ¿Por qué, Vikir? ¿Fue porque solo te dejamos escribir órdenes en la última etapa? Pero es que nosotros tampoco teníamos órdenes entonces. Sin embargo, Tudor no pudo terminar la frase, porque Vikir empujó su pecho y se abrió paso entre la multitud hacia el centro. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca sintieron que una línea insalvable había sido trazada en la mirada de Vikir hacia ellos, como insectos. Una línea claramente marcada. Una distancia que no podía acortarse. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca, desplomados en el suelo sin saber qué pasaba. Incapaces de acercarse a la helada mirada de Vikir, tan ajena para ellos. Ya no eran amigos. Camille, Dolores, Sinclair y todos los que Vikir había salvado dentro de la torre también se quedaron petrificados. Vikir trazó una línea con todos en la Academia Kelasio, y los abandonó. No, con todas las relaciones que había cultivado hasta ahora. Luego avanzó frente a la muchedumbre de reporteros y dijo: Yo soy. Como eran palabras tan inesperadas, a excepción de los de las primeras filas, la mayoría no entendió lo que dijo Vikir. Los reporteros de atrás fruncieron el ceño y estiraron los oídos, y en lugar de responder, Vikir sacó algo de sus ropas. Y, al ver los objetos que Vikir había sacado, todos dieron un paso atrás y contuvieron la respiración. Una espada roja. Un colgante de ópalo invertido. Y una máscara de médico de la peste. El significado de estos símbolos era demasiado obvio. Ante el silencio repentino de la audiencia, Vikir abrió la boca con una voz suave pero clara. Soy el sabueso nocturno. Capítulo 356, Crimen y Castigo, 2. Las palabras que Vikir dejó la noche anterior fueron titulares de primera plana en todos los periódicos al día siguiente. Extra, el sabueso nocturno capturado. Última hora, la identidad del sabueso nocturno revelada, es un estudiante de primer año de la Academia Kelasio. Exclusiva, yo soy el sabueso nocturno. El villano que aterrorizó Zodiaco confiesa su identidad. Más, la identidad del sabueso nocturno, un bastardo de la Casa de la Espada de Sangre, revelada conmocionando a todos. El sabueso nocturno. Su verdadera identidad es Vikir von Baskerville, un bastardo de la Casa de la Espada de Sangre. Los cargos oficiales contra Vikir fueron los siguientes. 1. Asesinato de un pariente y fuga de la Casa Baskerville. 2. Asesinato del cardenal Humbert de la Casa Cubadis y del sacerdote Quilty. 3. Asesinato de Bartolomé, cabeza de la Casa Burguesa. 4. Implicación en el asesinato y desaparición de otras destacadas figuras. Incluso resumiendo solo algunos de los principales cargos, su peso es considerable. Tras revelarse la identidad de Vikir, el lugar más afectado fue, por supuesto, la Academia Kelasio. Los estudiantes de la Academia Kelasio hablaban de ello cada vez que se reunían 3 o más. No puedo creer que ese monstruo terrorífico fuera nuestro compañero. Es increíble. Me pregunto cómo pudo ocultarse tan tranquilo. Da mucho miedo. Pero él me ayudó cuando estaba atrapado en la torre del abismo, ¿no? Debió ser coincidencia. O tal vez una doble personalidad del asesino. ¿Quién sabe? En cualquier caso, es realmente horrible. Supe que estaba en el club de periódicos, así que escribió columnas denunciándose a sí mismo. ¡Qué engaño! Oye, mi dormitorio estaba al lado del suyo. Me pone los pelos de punta. Siempre se oían ruidos de cuchillos desde la habitación de al lado. Yo también. Una vez comí con él cuando nos asignaron trabajo en equipo. Parecía inexpresivo, sospechoso. Me cruzaba con él cuando hacíamos ejercicio. Casi me mata. La opinión general era mayormente negativa, lo cual era de esperar. La imagen del sabueso nocturno que se había formado consistentemente a través de los periódicos era la de un villano que amenazaba la paz del imperio. Pero también hubo una minoría con una opinión contraria a la mayoría. Ellos eran Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y otros. ¿Ya olvidaron lo que pasó en la Torre del Abismo? Todo gracias a Vikir. Tudor murmuró, y Sancho asintió con la cabeza. Sancho, siempre profundo, no guardaba rencor por lo de ayer con Vikir. Vikir fue el primero en trazar una línea fría,
así que supongo que se quitó cualquier pesar que pudiera tener. Siempre inescrutable. Sí. Vikir se aseguró de que ninguna chispa nos salpicara. Lo hizo a propósito para mantener distancia. Piggy también murmuró con voz apagada. Entonces Bianca, que estaba al lado, resopló. Va. Si actúan tan obvios, ¿quién se lo creería? La verdad, Vikir y Sinclair son muy torpes ocultando sus verdaderos sentimientos. ¿Torpes? ¿Cómo podrían actuar distinto en ese momento? ¿Lloriqueando y gimiendo sobre la traición? ¿Qué? Yo nunca. Cuando Tudor se quejó, Bianca estalló enojada. Pero una riña que en otro momento podría haber durado horas, se desvaneció en segundos. Ninguno tenía la energía para pelear, ni siquiera el siempre enérgico Tudor, cuya voz sonaba mustia. ¿Qué podemos hacer por Vikir? Una cosa segura es que no podemos quedarnos así. Sí. Tenemos que hacer algo. El juicio es pronto. ¿Deberíamos ir como público y gritar consignas? Arthur. Nos sacarían inmediatamente, ¿no? Tiene que ser algo más realista y efectivo. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca juntaron sus cabezas, pensando con los brazos cruzados. Justo entonces, se oyó una suave voz detrás de ellos. Déjenos ayudar también. Al voltear, vieron a un grupo de estudiantes parados tímidamente. Gordon. Baskerville. Grunewald. Ibro, Mibro, Lauro. Personas que se habían entrelazado con Vikir de alguna manera dentro de la torre del abismo. No, todos nosotros estamos vivos gracias a Vikir. Tenemos que devolverle el favor. Yo también pude arrepentirme de mis pecados al conocerlo. Si no fuera por Vikir, me habría convertido para siempre en presa del demonio. No me agrada Vikir, pero una chica que me importa parece muy preocupada por él. Protegeremos a nuestro señor. Lo protegeremos. Proteger. Además de Tudor, Sancho, Piggy y Bianca, había otros que pensaban en Vikir. Y detrás de ese grupo, avanzó una persona más. La presidenta estudiantil, Dolores. Ella había sido una seguidora secreta del sabueso nocturno desde mucho antes. Incluso cuando todos, incluyendo a Tudor, Sancho, Piggy y Bianca, lo insultaban. Al verla, las caras de Tudor, Sancho, Piggy y Bianca, que sabían ese hecho por ser del mismo club de periódicos, se iluminaron. Mientras tanto, Dolores habló con voz calmada. La situación actual es muy mala, chicos. Todos se pusieron tensos ante sus palabras. Antes de confesarse, Vikir había cortado todos sus lazos para que nadie a su alrededor se viera perjudicado. Por eso nadie lo defendía o justificaba, y Vikir tenía que cargar con toda la culpa solo. Dolores continuó con voz apagada. La casa Baskerville dijo que las acciones de su bastardo al matar a su hermano y huir fueron hechas por su cuenta. También dijeron que la capa carmesí que convocó a los caballeros fue robada. Según ellos, los caballeros solo fueron a recuperarla. Cortar la cola. La casa Baskerville dio una posición oficial de que no tenía relación con Vikir. Era la única fuerza que, por ser noble, podría haberle evitado la pena de muerte. Pero le dieron la espalda. Dolores se mordió el labio. Lo más probable es que el joven Vikir sea sentenciado a muerte. Así que, chicos, tenemos que convencer anticipadamente a los posibles miembros del jurado para este juicio. El juez que juzgará al sabueso nocturno es el emperador o su representante. El jurado consiste de 7 miembros, cada uno el jefe o representante de una de las 7 casas que sostienen el imperio. Dolores miró a su alrededor. Afortunadamente, el estatus social de la mayoría de los estudiantes presentes era bastante alto. Dolores asignó tareas a los estudiantes con el mismo objetivo y propósito. Tudor, convence al jefe de la casa Don Quijote. Bianca, al jefe de la casa Asher. Sancho, apela a la verdad ante el gremio de mercenarios del norte. Piggy y yo haremos periódicos juntos. Por supuesto, también informaré toda la verdad al papa de la casa Q. Vadis y suplicaré. Gordon, Baskerville, convenzan a la nobleza, caballería y plebeyos, así como a los oficiales estudiantiles. Ibro, Mibro, Lauro, reúnan tanta información como sea posible de la casa Baskerville. Tal vez haya circunstancias atenuantes. Tras hablar, Dolores cerró los ojos e inclinó la cabeza. Por favor, chicos. Ante eso, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y todos los demás asintieron con expresiones resueltas. No necesita pedirlo. También es algo que deseamos fervientemente hacer. Haremos todo lo que podamos. Rodeando a Dolores, los estudiantes se unieron con un solo corazón y mente.
Gracias. Dolores los miró a todos con los ojos húmedos. Aunque no había nada concreto que pudieran hacer ahora, el opresivo sentimiento en su pecho parecía haberse aliviado un poco. Era una sensación de haber avanzado, aunque fuera un poquito. Justo entonces. ¡Ay, en serio! ¡Qué inocente es el pensamiento de los niños! Se oyó una voz burlona detrás de ellos. Al voltear, vieron a un estudiante de cabello rojo fuego riéndose. Hola. Vikir me pidió que viniera porque quiere que sean amigos. En la placa sobre su pecho decía, Morg Miu Camille. Dolores la miró fijamente, como exigiendo una explicación por lo que acababa de decir. Y sin falta, Camille fue directo al punto. Su intención de convencer al jurado para reducir la sentencia de Vikir es buena. ¿Pero realmente eso es lo que Vikir quiere? ¿Qué quieres decir con eso? Dolores habló representando la confusión de todos. Ante eso, Camille meneó la cabeza con impaciencia y se golpeó la sien con un dedo. Usé en la cabeza. Las palabras de Camille provocaron murmullos de incredulidad entre todos. ¿Quién se atreve a hablarle así a la gran Dolores? Pero Dolores no se inmutó. Parece que tienes una idea diferente. ¿Cuál es? Obvio. Lo que intentas hacer no es lo mejor, ni lo que Vikir desea. ¿Y cómo sabes lo que el joven Vikir desea? La expresión de Dolores se endureció ante la continua provocación. Preguntó con voz cortante. ¿Cuál es el deseo del joven Vikir y cuál es tu plan? Ante eso, la sonrisa de Camille se profundizó. Antes yo era como ustedes. No tenía idea de lo que Vikir quería. Pero ahora creo entender lo que está preparando, esperando y por lo que está luchando. Todo. De repente, la sonrisa desapareció del rostro de Camille. Solo dejen a Vikir en paz. No necesita su preocupación. No es el tipo de hombre que requiera eso. ¿Y tú, cómo lo sabes? Cuando Tudor preguntó, Camille le lanzó una mirada de condescendencia. ¿No lo sabes? Lo increíblemente inteligente que es. Y la pesada misión que carga, que la gente común ni siquiera podría comprender. Todos lo saben. Por las innumerables hazañas que Vikir mostró en la academia Kelasio y dentro de la Torre del Abismo. Camille continuó. Cada movimiento de Vikir debe haber sido calculado meticulosamente. Probablemente parte de un plan que ha estado construyendo toda su vida. Está más allá de lo que nosotros podamos preocuparnos e interferir. Aunque estoy de acuerdo en eso, estás diciendo que no hay nada que podamos hacer. Ante las palabras de Dolores, Camille negó con la cabeza. Debemos hacer lo que podamos. Y eso es simple. Hacemos ahora lo que Vikir ha estado haciendo. Detener. ¿Detener? ¿Dices que lo que el joven Vikir ha estado haciendo es detener algo? ¿Detener qué? La confusión en la voz de Dolores era compartida por todos. Y frente a esas miradas, Camille sacó algo de su regazo y lo puso sobre la mesa. Toc. Al ver lo que había sobre la mesa, las expresiones de todos se congelaron. Era una máscara manchada de sangre. La máscara picaresca, que simbolizaba al sabueso nocturno. Cuando todos levantaron la cabeza desconcertados, Camille habló. La puerta que pronto se abrirá. Me refiero a la puerta de la destrucción. Capítulo 357, Crimen y Castigo, 3. Nakasanille, el gran juez central del zodiaco. El perro de la noche que está de pie ante el tribunal donde son juzgados los que han cometido crímenes graves, permanece en silencio con su típica expresión impasible. Contrario a lo que todos están preocupados, Vikir se siente bastante relajado. Ya terminé todo lo que debía hacer en la academia. Se sintió aliviado al quitarse de encima varias de las tareas que debía cumplir. En este momento, cuando todo está sucediendo tal y como lo había previsto, realmente solo queda la escena final. Así que Vikir se siente ligero, con una actitud incluso esperanzada, al subir a este estrado judicial. Por otro lado, hay innumerables miradas fijas en Vikir, que está de pie tranquilo. Para empezar, están los miembros de las 7 grandes casas nobles que forman el imperio, la Casa de la Espada Sangrienta, Baskerville, la Casa de la Magia Negra, Morg, la Casa de la Fe Sagrada, Cubadis, la Casa de la Alta Burguesía, la Casa del Veneno Mortal, Leviesen, la Casa de los Grandes Mares, Don Quijote, y la Casa del Nuevo Templo, Asher. Los representantes de las casas están sentados en el estrado del juez en calidad de jurado, mientras que el resto de miembros de las casas están sentados en las gradas como espectadores. Dado que el emperador no está presente en el juicio, su representante es un miembro de la casa imperial vestido con el hábito de monja característico, sentado en su lugar conduciendo el juicio de manera mecánica y administrativa.
Hugo Le Baskerville, jurado representante de la Casa Baskerville. Hugo Le Baskerville, el jurado representando a la Casa Baskerville. Está sentado en una silla de ruedas dándole la espalda al juez. El representante, dirigiéndose a Hugo, preguntó. Usted presentó cargos contra Vickers von Baskerville por intento de asesinato contra usted mismo y su hijo Sadlo Baskerville, así como por robo del nuevo artefacto militar, Garra Roja, que permite movilizar las fuerzas armadas de la casa. ¿Correcto? Hugo no respondió, dándoles la espalda. La razón es que le es difícil incluso hablar, después de haber sido envenenado. En su lugar, su hijo mayor Osiris, de pie a su lado, asintió con la cabeza. Con una expresión extremadamente seca e impasible. El representante dio por concluido el interrogatorio final del lado de la Casa Baskerville. Y resumió. La posición de la Casa Baskerville es la siguiente: los crímenes son graves y maliciosos, incluyendo traición, asesinato de un pariente y envenenamiento del jefe de la casa. Sin embargo, dado que el acusado lleva la sangre noble de la Casa Baskerville, merece el trato correspondiente a la nobleza. Por lo tanto, solicitan un veredicto que tome en cuenta este punto. No hubo objeciones. El representante apartó la mirada de la Casa Baskerville y miró a la Casa Morgue, al lado. Morgue Mulespane, la jurado representante de la Casa Morgue. Ella está de pie ante el juez con una expresión rígidamente tiesa. El representante simplemente lee el contenido del documento con una voz seca e insípida. La posición de la Casa Morgue es la siguiente: los crímenes son graves y maliciosos, incluyendo traición, asesinato de un pariente y envenenamiento del jefe de la casa. Sin embargo, dado que el acusado lleva sangre noble, merece el trato correspondiente a la nobleza. Por lo tanto, solicitan un veredicto que tome en cuenta este punto. L'Espane de la Casa Morgue presentó la misma opinión que la Casa Baskerville. No importa cuán graves sean los crímenes, por llevar la sangre noble merece un trato elevado, dice. L'Espane habló con una voz tranquila. El precedente para esto se puede encontrar en el incidente de los 47 insurgentes de hace 35 años. En aquel pasado, incidente de los 47 insurgentes, el problema había sido mucho más grave. Hubiera podido trastocar incluso el imperio. En ese entonces, hubo dos héroes que sofocaron el incidente de los 47 insurgentes. El ya fallecido, Winston, y Orca, que no puede asistir a esta sesión. Gracias al sacrificio de ambos, la peligrosa situación pudo ser sofocada tempranamente. Ante las palabras del L'Espane, todos en la sala guardaron silencio. Pero, ¿cuál fue el veredicto final en ese entonces? A pesar de que los héroes Winston y Orca habían pedido enfáticamente la pena de muerte, el conde Sade de Sade, el principal instigador del incidente, no recibió en definitiva la sentencia de muerte. ¿No fue precisamente debido al trato especial a la alta nobleza? Por lo tanto, opina que sería excesivo aplicar la pena de muerte a Vickers, que también lleva la sangre noble. Con estas palabras, L'Espane finalizó su declaración. Luego vinieron las opiniones similares de Nabokov, jurado de la Casa Q-Vadis, y de Demian, de la Casa Burguesía. Jojojo. El chico es un devoto creyente de la fe rúnica. No podemos dejar de tomar en cuenta la situación de los fallecidos, pero tampoco podemos negarle toda misericordia. En mi opinión, la pena de muerte sería excesiva. En mi opinión, el acusado ya ha depositado suficiente fianza. La astronómica suma que depositó en fianza ya deja ver arrepentimiento, por lo que yo también creo que la pena de muerte sería excesiva. Baskerville, Morgue, Q-Vadis y Burguesía. 4 de las 7 grandes casas abogaron por la conmutación de la pena de Vickers. Pero hubo quienes opinaron distinto. Es un disparate. ¿A quién ejecutarán con pena de muerte si no es a un asesino que ha matado a tanta gente? Tienen razón. Como mínimo debería ser aislado permanentemente de la sociedad para que no pueda salir nunca más. Para eso, la pena de muerte es la mejor opción. Los jurados representantes de las casas Don Quijote y Asher, que hablaron a continuación, demostraron una actitud claramente hostil. Ellos eran representantes suplentes que asistieron en lugar de los jefes de sus casas, Cervantes y Raderick, que precisaban atención. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.